todos, bienvenidos nuevamente al canal Ortopedia 101. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre una de las entidades traumáticas más frecuentes de la articulación del codo, muy en especial sobre la fractura de la cúpula radial. Se entiende como fractura de la cúpula radial a la solución de continuidad del tejido óseo a nivel de esta estructura anatómica del codo. Desde el punto de vista epidemiológico, representa 1/3 de todas las fracturas del codo, es una lesión altamente frecuente, y de manera general también ocupan entre el 1 y el 4% de todas las fracturas que ocurren en el paciente adulto. Al hacer un análisis en la base de datos PubMed, observamos cómo el número de artículos en total es de 2.186. Y el primer artículo relacionado con este tema en esta base de datos se encuentra desde el año 1908. Al analizar los resultados de esta búsqueda de los números de artículos publicados en la base de datos PubMed, observamos cómo en los últimos 10 años se ha ido incrementando paulatinamente, siendo en el año 2014 82 artículos y en el año 2023 161 artículos relacionados con fracturas de la cúpula radial. Con relación al mecanismo de producción, el mismo es producido por una caída sobre la mano, con la muñeca en extensión, el codo en ligera flexión, valgo y pronación del antebrazo. Este es el método que generalmente produce la fractura de la cúpula radial y es responsable de la cinemática de causar esta lesión de diferente magnitud. Para hacer el diagnóstico positivo de un paciente con fractura de la cúpula radial es necesario considerar los antecedentes de haber sufrido un traumatismo descrito en el mecanismo de producción, el cuadro clínico de estos enfermos y los exámenes de tipo imagenológicos. El diagnóstico clínico de un paciente que sufre fractura de la cúpula radial va a estar conformado por aquel enfermo que acude a los servicios de urgencia refiriendo dolor e incapacidad para mover el codo afectado. A la inspección vamos a observar aumento de volumen, imposibilidad para flexionar y extender el codo, así como limitación de la pronosupinación del antebrazo. A la palpación vamos a detectar movilidad normal, crepitación y dolor, muy en especial a la pronosupinación del brazo que en muchas de las ocasiones puede estar limitada. Es importante también, como en todo paciente que sufre traumas de una articulación, realizar un examen vascular y nervioso minucioso de la extremidad para descartar otras lesiones, sobre todo de este tipo. Y también realizar un examen físico general para descartar lesiones asociadas a la fractura de la cúpula radial. Desde el punto de vista imagenológico, el método más empleado es la radiografía simple y este va a ser empleado precisamente por su bajo coste y su gran disponibilidad. Se realizan vistas en sentido anteroposterior, lateral y también las vistas progresivas de la cúpula radial, las cuales nos van a permitir observar la lesión de la cúpula en diferentes planos. En esta radiografía se va a observar la solución de continuidad del tejido óseo, así como el signo de la almohadilla de grasa. Para hablar sobre el término almohadilla de grasa tenemos que decir que existe una anterior y una posterior y en caso de una fractura de la cúpula radial, estas se van a encontrar positivas al examen imagenológico, sobre todo en la vista lateral. Por su parte, la tomografía axial computarizada está reservada solo para casos complejos, en lo cual la radiografía es imposible determinar la magnitud de la lesión. Y la imagen de resonancia magnética va a ser útil para las lesiones de partes blandas, cuando existe fundamentalmente lesión de los ligamentos colaterales. La clasificación más empleada para pacientes que sufren de fractura de la cúpula radial es la descrita por Mason, la cual la va a dividir en 4 grados fundamentales. El grado 1 es una fractura no desplazada o ligeramente desplazada, que de los términos de desplazamiento vamos a estar conversando posteriormente, y estas lesiones por lo general son tratadas de forma conservadora. El grado 2 son fracturas desplazadas en que existe bloqueo de la pronosupinación, pero la cúpula radial, es decir, la cabeza del radio, es reparable. El grado 3, por su parte, van a ser fracturas conminutas o irreparables, las cuales requieren de prótesis o la cupulectomía, que no va a ser más que la extracción de la cúpula radial. Y el grado 4 van a ser todas aquellas fracturas de la cúpula radial asociadas a luxación del codo. En esta diapositiva podemos observar los diferentes grados de la clasificación de Mason. Aquí un grado 1, recordemos que son fracturas que no sufren desplazamiento. El grado 2 son fracturas desplazadas pero reparables de la cúpula radial.
y el grado 3 van a ser fracturas de tipo conminuta. Ahora bien, es muy importante, antes de continuar para definir la conducta que vamos a seguir, definir qué es lo que es una fractura desplazada de la cúpula radial. Pues van a tener que existir dos criterios fundamentales, el criterio clínico y el criterio radiográfico o imagenológico. El criterio clínico se va a basar en el bloqueo de la pronosupinación y el radiográfico en un escalón articular mayor a 2 milímetros, afección de más del 30% de la superficie articular y angulación mayor a 30 grados en las fracturas del cuello. Estos son los criterios que debe tener un paciente para decir que tiene una fractura de la cúpula radial desplazada. Alrededor de un 30% de los pacientes que tienen fractura de la cúpula radial pueden presentar lesiones asociadas. Entre ellas tenemos las fracturas del ligamento colateral en un 80% de los casos y también puede estar afectado el ligamento colateral medial, fracturas del capitelio, luxación del codo, fracturas del proceso coronoideo, lesión de Montegia, específicamente recordemos que Montegia es una fractura de la cúpula radial y el cúbito proximal, que pueda presentar una luxofractura de Exes-Lopresti también como lesión asociada y las fracturas del carpo, ya que todas estas lesiones comparten un mecanismo de producción muy similar. Al hablar del tratamiento de los pacientes que sufren fractura de la cúpula radial, existen dos grandes grupos, el conservador y el quirúrgico. El conservador va a estar reservado cuando se reúnen una serie de criterios, como puede ser la ausencia de bloqueo de la pronosupinación del antebrazo, fracturas no desplazadas o menor a 2 milímetros, afección menor del 30% de la superficie articular y angulación menor de 30 grados. Como podemos observar, estos son criterios que definen que la fractura no es desplazada. Ya en caso de los criterios quirúrgicos, ya como tal, sería no cumplir con los criterios de tratamiento conservador, y las modalidades de tratamiento quirúrgico en estos casos van a ser la osteosíntesis, la cupulectomía, que es la extracción de la cúpula, y la colocación de prótesis para la cúpula radial. El tratamiento conservador va a consistir en la colocación de una férula de tipo braquial. En ocasiones es necesario la aspiración del hematoma intraarticular para el alivio del dolor del paciente, y para esto vamos a tomar tres puntos de referencia: la punta del epicóndilo, la cúpula radial y la punta del olecrán. Y en el centro de este triángulo es donde realizamos la punción para la extracción del hematoma intraarticular. Y el paciente, mediante este procedimiento, que es un procedimiento sencillo, refiere alivio inmediato del dolor. Esta inmovilización puede estar, en caso de las fracturas tipo 1 o grado 1, puede estar necesario de 7 a 10 días de duración. La osteosíntesis se va a realizar a través del abordaje clásico del Kocher y tiene que reunir los criterios clínicos e imagenológicos de desplazamiento, y son fracturas reparables, lo cual se realiza mediante el sistema de osteosíntesis de 2,7 milímetros y los tornillos de Herbert, que son de gran ayuda para este tipo de lesiones. Por su parte, la realización de cupulectomía versus artroplastia de la cúpula radial, la selección lo determina la disponibilidad de un método y de otro. Las indicaciones son similares, ya que van a ser fracturas irreparables de 3 fragmentos o más de característica conminutiva. En caso de optar por la cupulectomía, aconsejo lo siguiente: si hay luxación, hay que esperar 3 semanas para que se permita la cicatrización de las partes blandas, y descartar lesión radiocubital distal, ya que en caso de existir y no ser detectada y hacer una cupulectomía antes de tiempo, puede producir migración proximal de radio, que es una complicación terrible en las lesiones del codo. Y también es muy útil la cupulectomía en pacientes ancianos con baja demanda física. Las complicaciones relacionadas con pacientes que presentan fractura de la cúpula radial va a estar precisamente en no reconocer las lesiones asociadas, que recordemos que pueden estar presentes hasta el 30% de los casos. Que se presente la lesión de la rama del nervio interóseo posterior durante la cirugía, pero para lo cual se recomienda colocar el antebrazo en pronación máxima. También otra complicación que puede estar presente en estos enfermos es la pérdida de los rangos de movimiento en pronosupinación y extensión del codo. También puede ocurrir la migración proximal de radio en caso que no se identifiquen de forma oportuna la lesión de la articulación radiocubital distal. Y otra de las complicaciones que pueden ser es la necrosis de los fragmentos óseos fracturados. En esta diapositiva mostramos tres referencias que nos sirvieron de gran ayuda para realizar esta presentación.
En esta diapositiva también mostramos otro grupo de referencias que fueron de utilidad para hacer este video. Espero que este tema de fractura de la cúpula radial en el paciente adulto te haya resultado de interés. Si te gustan estos temas de ortopedia, por favor suscríbete a nuestro canal, danos like, déjanos tus comentarios y comenta nuestros videos con familiares, amigos y colegas. Muchas gracias por tu atención y te esperamos en nuevas presentaciones de nuestro canal Ortopedia 101.